El síndrome de Guillain-Barré es un espectro clínico heterogéneo de enfermedades neurológicas raras que afectan al sistema nervioso. Este grupo de enfermedades suele aparecer de forma repentina en pacientes previamente sanos y suelen ser secundarias a una infección. Aunque se desconoce la causa exacta, en este vídeo veremos aquellas más comunes. Si has oído hablar de esta enfermedad y tienes curiosidad por conocerla, quédate en este vídeo. Clásicamente, este síndrome se consideraba como un trastorno único. Hoy en día, con el avance de las pruebas diagnósticas, se han podido identificar numerosas variantes de Guillain-Barré. Las principales variantes son 5. La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o AIDP, la neuropatía axonal motora aguda o AMAN, la neuropatía axonal sensitivo-motora aguda o AMSAM, el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis troncoencefálica de Bickerstaff. Existen otras más raras, pero no las mencionaré en este vídeo por causar pocos casos. ¿Cómo de frecuente es este síndrome? Anualmente se produce un caso por cada 100.000 personas. En Europa y América del Norte, el 90-95% de los casos son de la variante conocida como polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y el 5% por otras formas axonales que veremos en este vídeo. En Asia y América Latina, este pequeño porcentaje asciende hasta el 30-50%. El riesgo de tener esta enfermedad aumenta un 20% por cada 10 años de vida y es ligeramente más común en hombres que en mujeres. ¿Por qué se desencadena esta enfermedad? No se conoce la causa exacta. Se ha relacionado con infecciones, vacunas e incluso intervenciones quirúrgicas. Hasta 2/3 de los pacientes tuvieron antecedentes de infecciones gastrointestinales o respiratorias semanas antes del Guillain-Barré. El microorganismo que provoca más frecuentemente esta enfermedad es Campylobacter jejuni, una bacteria que provoca gastroenteritis. ¿Y cuál es el motivo? Presenta proteínas parecidas a las nuestras, por lo que la respuesta inmune que se genera contra esa bacteria dañará nuestros propios nervios. Dependiendo de la variante clínica ante la que nos encontremos, el daño se producirá por anticuerpos o por una reacción inflamatoria. Otras infecciones que provocan esta enfermedad de manera menos frecuente son citomegalovirus, influenza, VIH, COVID-19 y Zika. Aunque hay algunos estudios que relacionan las vacunas con este síndrome, el riesgo es insignificante. Por otro lado, otros estudios no han logrado relacionar las vacunas con esta enfermedad. De todos modos, el riesgo de que una vacuna te provoque este síndrome es mucho menor que el riesgo que te provoca padecer la enfermedad. Es decir, si no te vacunas contra la gripe y la padeces, tienes más riesgo de desarrollar esta enfermedad que el que te produciría la propia vacuna contra la gripe. ¿Por qué se produce el síndrome de Guillain-Barré? Antes de nada, debes de saber que la mayoría de nuestros nervios están recubiertos por una capa protectora llamada vaina de mielina. Para que te hagas una idea de lo que es, imagínate un cable que conduce electricidad. Los filamentos de cobre están forrados por plástico. Con los nervios es similar. En esta enfermedad, esa capa protectora se daña. Cuando la vaina de mielina está afectada, la conducción del impulso nervioso será defectuosa. En la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y síndrome de Miller-Fisher se desarrolla una respuesta inflamatoria contra la célula de Schwann, que es la productora de dicha mielina. Se daña la mielina y el impulso nervioso se hace más lento, lo que lleva a debilidad muscular. La mayoría de los pacientes recuperarán la mielina al cabo de unas semanas. En las neuropatías axonales, nuestro sistema inmune reconoce proteínas que están en la membrana de los axones y los ataca. En este caso, la respuesta inmunitaria se centra en los nodos de Ranvier, pequeños espacios que se encuentran entre las vainas de mielina, como puedes ver en la imagen. Que el sistema inmune dañe esta zona afecta directamente a la mielina que está más próxima a los nodos, perjudicando también a la velocidad del impulso nervioso. Este daño puede revertirse en algunos pacientes, aunque estas variantes son más agresivas que las anteriores.
¿Qué síntomas produce esta enfermedad? Los síntomas que te voy a contar ahora son los que aparecen en la forma más común de Guillain-Barré, la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Las otras variantes tienen alguna similitud con esta, pero veremos que hay diferencias. La clínica típica es la debilidad muscular progresiva y simétrica, con reflejos tendinosos ausentes o reducidos. Los síntomas progresan de forma rápida. En tan solo unos días la debilidad se hace evidente y en aproximadamente un mes la enfermedad estará en su punto más grave. La debilidad suele empezar por las piernas y continuar por los brazos. En un pequeño porcentaje de pacientes es al revés. Tampoco es raro que aparezca parálisis de los nervios faciales. Cuando hay afectación de los músculos respiratorios, la enfermedad es más grave y requerirá soporte ventilatorio. El 80% de los pacientes sentirá parestesias en manos y pies y el 66% tendrá dolor en la espalda y extremidades. En ocasiones se ve afectado el sistema nervioso autónomo y aparece fiebre, hiper o hipotensión arterial, aumento o descenso de frecuencia cardíaca, estreñimiento o retención urinaria. ¿Qué características tienen las distintas formas clínicas de Guillain-Barré? Como ya te dije, la forma más común de Guillain-Barré es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, cuyos síntomas te conté hace poco. En este caso, el daño se produce por la activación de los macrófagos que desencadena una gran reacción inflamatoria. La neuropatía axonal motor aguda se distingue de la anterior en que el daño es selectivo a nervios motores, no se afectan los sensitivos. Aparece rápidamente debilidad muscular y ausencia de reflejos tendinosos. Los pacientes pueden necesitar ventilación mecánica por afectación de los músculos respiratorios. La neuropatía axonal sensitivo-motora aguda tiene una clínica similar a la variante más común, pero en este caso es más grave. El daño se produce tanto en nervios motores como sensitivos. En este caso, la recuperación puede ser incompleta, siendo más común que queden secuelas. La variante clínica conocida como síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por parálisis ocular, llamada oftalmoplegia, falta de coordinación, llamada ataxia y arreflexia. Tanto en este síndrome como en ambas neuropatías axonales, el daño se produce por autoanticuerpos, por lo que habrá una reacción inflamatoria menor que en la variante más común. En la encefalitis troncoencefálica de Bickerstaff, la clínica es similar a la anterior. Aparece encefalopatía con oftalmoplegia y ataxia. A mayores puede haber alteración de la conciencia o hiperreflexia. No se conoce muy bien cómo se produce esta variante, pero se cree también que es por autoanticuerpos. Como puedes ver, todas estas variantes comparten síntomas, y en ocasiones son pequeños detalles de laboratorio los que permiten distinguir una de otra. Por si os interesa profundizar en el tema, os dejaré unos links en la descripción que os llevará hacia una página donde se desarrollan más estas variantes clínicas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de Guillain-Barré? El diagnóstico se realiza mediante la clínica. Debemos sospechar de esta enfermedad ante pacientes previamente sanos con un inicio agudo de debilidad muscular progresiva, casi siempre simétrica y con reflejos tendinosos ausentes. Si lo anterior se cumple, estaremos ante la forma clásica. Si no, debemos estudiar de qué variante se trata. En todos los pacientes se realizará una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Un aumento de proteínas con una cifra de células normal en el líquido cefalorraquídeo sugiere esta enfermedad. Esto se conoce como disociación albúmino-citológica. Si con todo esto no llegamos a un diagnóstico claro, se harán otras pruebas tales como técnicas de imagen o de electrodiagnóstico. En la resonancia magnética con contraste de gadolinio habrá realce de las raíces nerviosas afectadas, como se puede apreciar en la imagen. En la imagen A, las flechas muestran realce del nervio facial y en la imagen B, realce de la parte distal de la médula espinal o cono medular. Realce, para que todos lo entendamos, significa que esa zona se tiñe más y se ve más blanca. En ocasiones, el análisis de autoanticuerpos sirve para distinguir las variantes que los producen. ¿Esta enfermedad se puede confundir con otras? Pues sí, habrá que diferenciarla de otras polineuropatías que tienen síntomas parecidos como el déficit de tiamina o vitamina B1, del envenenamiento por arsénico, de las vasculitis o de la enfermedad de Lyme. Si todavía no sabes lo que es, te dejo aquí un link hacia un vídeo explicativo. Existen más enfermedades que tienen una clínica similar que habrá que descartar.
Si tienes curiosidad, puedes consultar la bibliografía. ¿Cuál es el tratamiento correcto en la enfermedad de Guillain-Barré? Las personas con esta enfermedad deberán ingresar en un hospital para prevenir complicaciones letales. Se harán exploraciones neurológicas para ver el grado de afectación. Se valorará el estado de ventilación por si es necesario soporte ventilatorio y se monitorizará la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Si esta valoración orienta a enfermedad grave, se requerirá ingreso en la UCI. Como estos pacientes tendrán limitada su movilidad varias semanas, es importante añadir una heparina de bajo peso molecular para evitar trombosis venosa profunda. Si aparece dolor, se podrán pautar analgésicos como AINES u opioides. Ante dolor neuropático, pautar gabapentina o carbamazepina. Si se usa inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, se reducirá el tiempo de enfermedad en un 50%. Se indica en pacientes que no pueden caminar 10 metros de forma autónoma dentro de las 4 primeras semanas de enfermedad. Este protocolo puede variar de un centro a otro. No se recomienda la administración de corticoides. ¿Y cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Aproximadamente el 80% de los pacientes podrá caminar de forma independiente y más de la mitad se recuperará completamente al año. En un 10% de los casos habrá déficits motores graves. Hasta el 3% de los casos pueden llevar a la muerte. Los factores de riesgo para que la enfermedad sea más grave son tener más de 60 años, comienzo precoz de la debilidad muscular, que al ingreso la debilidad muscular sea grave, que se haga necesario soporte ventilatorio, que haya antecedentes de diarrea y que haya anomalías graves en las pruebas de electrodiagnóstico. Bueno, esto es todo lo que te quería contar y todo lo que necesitas saber sobre la enfermedad de Guillain-Barré. Puedes dejar en los comentarios aquellas dudas o aquellos datos que te hayan parecido más curiosos sobre este tema. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo con tus amigos y conocidos. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!